Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias porque es tu palabra, Señor, la que tú has puesto. Yo sé, Padre, que va a ser de bendición, porque es tuyo, Señor, no porque allá sea algo mío, Señor. Pido que tú abras nuestro entendimiento y podamos recibir, Señor, solamente lo que tú tienes, Padre. Que pueda dar el fruto, Señor, y que tú traigas claridad y abras, Señor, nuestro entendimiento a tus escrituras, Señor. En el nombre de Yeshua, amén. Bien, estamos en el medio de las fiestas de otoño. Estamos con una temporada bien hermosa, pero también viene el día que es el día terrible, el día temible, un día fuerte. Yom Kippur es un tiempo de gozo, pero también es un tiempo de mucho temor y un tiempo de mucha preparación, por lo que implica es juicio. Estaba hablando con mi esposa y estábamos pensando cómo Pesaj también habla de perdón, tenemos que sacar la levadura. Pero Yom Kippur estuve leyendo en la mañana y es un tiempo de nación, un juicio contra la nación. Y es increíble cómo las cosas que han pasado en estos meses, si se da cuenta y revisa la historia cíclica, pasan muchas catástrofes en este tiempo. Y en México simplemente lo que pasó fue el mismo día que se aprobó ser inconstitucional cuando un juez pueda ir en contra del aborto. Es el mismo día que se firmó. Están protegidas todas las personas para abortar, sea como sea, ese mismo día pasa algo en la noche. Entonces vemos cómo el Señor da una antesala del juicio. Y si usted vio videos de cómo se ve eso tan horrendo, no me imagino cuando venga la furia del Señor, cuando la ira sea derramada, después de la tribulación, cuando pase todas las situaciones, cuando su ira sea derramada. Wow, no queremos estar ahí, amados. Seguramente no queremos estar ahí. Pero en este tiempo me ha gustado cómo los mensajes, y aún el pastor nos preparaba el miércoles, porque pareciera que estamos en cadena, estamos preparando el momento, y se estuvo hablando de salvación, de Teshuvá, y el pastor habló un tema muy hermoso el miércoles también. Y el día de hoy, si usted ha tenido dudas sobre la gracia, sobre cómo funciona sobre su vida, porque cuando desconectamos el Nuevo Testamento, como le llamamos, del Antiguo, hay conceptos que no tienen mucho sentido, como la gracia. Creemos que la gracia vino en este momento y que la gracia es una licencia para pecar, pero cuando la reconectamos al Antiguo Testamento o al Antiguo Pacto, como se le dice en algunos lugares, volvemos a tener sentido en eso. Y si usted no sabe cómo es que las obras y la gracia trabajan, porque no podemos separarlas. Hay versos que hablan, y Yeshua mismo dice que van a resucitar. Los que hicieron el bien vienen a resucitar para vida, y los que hicieron el mal van a resucitar para muerte y para juicio. Entonces, aún Pablo, cuando muchos lo utilizan en Tito 2 o también en Romanos 2, dice que van a ser justificados los que hacen la ley, no nada más los que la oyen. Entonces, ¿cómo funciona la gracia? Y a mí me costó un poco de trabajo escuchar y entender eso de la gracia y las obras. Pero hay una historia bien hermosa, amado, en 2 versículos, que no pude creer cuando lo leí, porque nunca le había puesto la atención. Y para mí fue un tesoro cuando estuve leyendo y el Señor iba mostrando. Porque usted sabe que si usted creció en una congregación cristiana como yo, los tiempos de Navidad hacíamos las pastorelas y hacíamos las obras. A mí me tocó ser el niño Jesús muchas veces y me tocó decir: hola, soy Jesús y los amo, y a todos te aplaudían, ¿no? Y rara vez, porque cuando usted recuerda que dice que los pastores, llegaron los ángeles y hablaron al pueblo, a los pastores, perdón, hay una historia que está ahí metida que nunca se hace atención. Nunca se lee porque habla de Israel, dice de la redención de Israel, que es cuando Yeshua es llevado al templo a ser presentado. Nos saltamos al momento en el que vienen los magos y es bien bonito y ya crece y se pierde en el templo, y esa es la historia. Pero hay unos versos que, como yo pienso, hablan de Israel, nunca le prestamos la atención, pero hay algo bien hermoso donde el Señor habla de su plan de redención, en 2 versos hablando de una persona. Y ahorita vamos a ver eso. Para entenderlo tenemos que regresarnos un poquito de historia, amado. Vamos a, no sé si me pueden poner la presentación por ahí, Vic. Déjenme prenderlo. A ver. ¿Fuiste tú o fui yo? Ahí estamos. Perfecto. Vámonos a segundo libro de Crónicas 30. Está en la pantalla para los que están viendo en internet.
Este iba a ser un verso nada más de apoyo, pero me di cuenta de la importancia que tiene para lo que vamos a ver el día de hoy. Aquí el Señor está hablando, es una historia que Ezequías, cuando después de un reino muy pecador, él toma el control y está invitando a todo Judá e Israel. Ya está dividido Israel y Judá, ya se encuentran separados y recuerdan los pecados de Jeroboam, que ya di una enseñanza sobre eso. Ya había hecho de sus cosas, había cambiado el sistema, y el rey Ezequías tuvo la intención de festejar o guardar Pesaj. Dice la escritura que cuando no se pudiera celebrar al primer mes, el Señor daba la autorización bajo ciertos términos, y es lo que hizo el pueblo. Y si usted lee, dice que en el 36, dice que mandó mensajeros a todo Israel y a Judá con cartas de parte del rey. Y cuando yo leía de parte del rey, yo podía sentir cómo el Señor estaba haciendo esta invitación. Aún en estos días, dice, conforme al mandamiento del rey. Y yo dije, eso es como si el Señor nos estuviera llamando, diciendo, fíjese lo que decía: israelitas, vuelvan al Señor, Dios de Abraham. No les dijo judíos, no les dijo tribu de Benjamín, les dijo israelitas. El Señor hace un llamado a todo su pueblo en todos lados y dice: israelitas, vuelvan al Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que Él vuelva a aquellos de ustedes que escaparon y que han quedado de la mano de los reyes de Asiria. Y este verso es muy fuerte, pero dice: no sean como sus padres y sus hermanos, que fueron infieles al Señor, Dios de sus padres, de modo que Él los ha hecho objeto de horror. El Señor ha hecho en sus vidas y han sido humillados, y dice que fueron testimonio, dice, como ustedes ven. El verso 8 les dice todavía más fuerte, dice: no sean tercos como sus padres. Si ustedes están teniendo el entendimiento y ya heredó ciertas cosas de su familia y doctrinas y creencias, pero el Señor con su palabra le ha destruido, y usted está titubeando entre que sí guardarlo y no, el Señor les dice: no sean tercos como sus padres, como sus hermanos, porque hubo castigo. Y el Señor dice: sometan, bueno, Ezequiel aquí, pero yo puedo leerlo como el Señor nos invita. Dice: sométanse al Señor y entren en su santuario, que Él ha santificado para siempre, y sirvan al Señor su Dios, para que su ardiente ira se aparte de ustedes. Porque si vuelven, y aquí recuerdan cuando hablamos de Teshuvah, alguien habló de Teshuvah. Aquí la palabra dice: porque si vuelven, Shub. Si vuelven, es decir, si voltean su camino y regresan al camino del Señor, sus hermanos y sus hijos hallarán compasión delante de los que los llevaron cautivos y volverán a esta tierra, porque el Señor su Dios es clemente. Diga ahí conmigo, Hanún. Clemente, esa es la raíz de esa palabra. Ya tenemos dos palabras muy importantes: si vuelven, de Teshuvah, pero Él es clemente y compasivo, y no apartará su rostro. Diga ahora conmigo, panim, su rostro. Si el Señor es compasivo, si usted hace Teshuvah, lo vamos a resumir. Si usted hace Teshuvah, regresa al Señor, Él es clemente y Él es compasivo y no va a apartar su rostro, dice, de ustedes. Y el verso 10 es muy triste porque es algo que sucede aún hoy en día. Dice que pasaron pues los mensajeros de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés y hasta Zabulón, pero los escarnecían y se burlaban de ellos. ¿Cuántos se sienten identificados con esto? Espero que nadie se burle ni se escarnezca cuando invitamos a celebrar las fiestas del Señor. Pero si usted tal vez le ha compartido a algún familiar o en sus redes sociales lo pone, a lo mejor lo ignoran. De las mejores que le pueden hacer es que lo ignoren, pero si se están burlando, si lo escarnecen, si le dicen que es un judaizante, que ya se perdió, entonces yo puedo ver en Efraín, y Efraín es un concepto muy, muy importante en la Escritura, que si recuerdan cuando hablamos sobre la identidad, que Efraín está disperso entre todo el mundo. Es que es posible que gente que ahorita se esté burlando o esté diciendo esos están mal, están locos, sean el mismo Efraín que estaba en este lugar. Gente burlándose de que el rey Ezequías estaba pidiendo a sus israelitas, a todo Israel, que fueran a reunirse para celebrar al Señor. Y dice algo muy importante, pero el versículo 11 dice: no obstante, disculpen, no le cambié aquí. No obstante, algunos hombres de Aser, diga Asher, de Manasés y Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén.
Aquí tenemos unos conceptos muy importantes y definitivamente no hay nada nuevo bajo el sol, porque Efraín vemos que está entre las naciones. Y si usted lee las profecías, es normal que a veces dice que el Señor les dio cosas de su Torá y las tuvieron por extrañas, que no entendían qué era eso. Yo no sé si usted ha compartido a alguna persona una perla de la Torá, pero es muy cierto lo que dice Yeshua, dice, ni siquiera les des perlas porque se pueden voltear contra ti y hasta atacarte. Y es una realidad cuando usted comparte algo tan precioso de su escritura. Entonces aquí quiero que vea unos conceptos bien interesantes que dice, porque el Señor su Dios es clemente. Dijimos que la palabra era Hanún, ¿se acuerda? ¿Sí estamos ahí? Ok. Y esa palabra viene de Hanán, que significa tener gracia o misericordia o favor. El Señor está diciendo que Él es clemente o tiene misericordia. Usted puede hallar gracia. Pero hay un concepto que después viene que dijimos que es apartar el rostro. Si usted ha leído los Salmos se va a dar cuenta cuando David habla constantemente eso y dice, no apartes de mí tu rostro. El Salmo 27:9 dice algo muy interesante. Si usted lo puede leer, dice, no escondas tu rostro de mí. Señor, enséñame tu camino. ¿Se acuerda que el camino era caminar en la Torá del Señor? ¿Se acuerda que eso también lo platicamos? Dice, guíame por tu senda, llana por causa de mis enemigos. Se da cuenta que el camino y el rostro están ligados. Cuando uno camina en el camino del Señor, cuando hace teshuvá, el rostro del Señor voltea hacia Él. En Juan 9:31 están hablando con algunas personas con Yeshua y dicen, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Es muy interesante eso también. Salmo 34:15, y le pongo la escritura para que usted vea en qué contexto se usa esto. Dice, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio, como lo que leíamos en Juan. El verso 16 dice, pero el Señor aparta ¿qué? Su rostro de los que hacen lo malo. Cuando una persona hace el bien, el Señor pone su rostro sobre él. Pero cuando una persona hace lo incorrecto, dice que Él aparta su rostro. Dice que va a borrar todo recuerdo de ellos en la faz de la tierra, del malvado. Y aquí yo le tengo un resumen de unas frases. Dice, hacer el bien hará que Dios no esconda su rostro de nosotros. Hacer el mal hará que Dios aparte su rostro de nosotros. Para este entonces yo creo que ya tenemos un concepto de lo que es esconder el rostro. ¿Ok? Entonces yo quiero que usted tenga bien presente esto, amado, porque vamos a ver todos estos conceptos en el último verso. Y es algo bien hermoso porque nos habla cómo el Señor nos perdona, cómo acercarnos a Dios. ¿Sabe dónde más usted ve estas dos palabras juntas? El rostro y el camino. En la bendición sacerdotal. Esto lo cantamos y dio vuelta al mundo, y a mí me da mucha tristeza que se cantó en todos los idiomas. Invitaron a gente de todos los idiomas menos a gente en hebreo, gente de Israel. Joshua Aarón sacó su versión en hebreo, que es muy hermosa, que la hemos cantado aquí. Pero en los colectivos juntaron gente de Corea, de Arabia, de todos lugares, menos del idioma donde se escribió esa oración. Y a mi entender, creo que es la única oración que el Señor dicta. Así como conocemos el Padre Nuestro, donde Yeshua nos enseña a orar, el Señor está dando esta oración para que bendigan al pueblo. Y dice que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandezca su rostro. Otra vez está su rostro. Su panim lo haga resplandecer sobre ti y tenga de ti misericordia. Se da cuenta que aquí ya estamos juntando los conceptos, que dice que si usted hace lo bueno, el Señor va a voltear su rostro. Pero cuando el Señor voltea su rostro, hay algo también que está involucrado ahí. ¿Qué es? La misericordia. Ahí les resalté las palabras panav, que viene de panim, su rostro. Y uneja, beijoneja, viene de ahí de Haná, que dijimos que era el tener misericordia, que el Señor tenga compasión de usted.
Y aquí fue cuando yo entendí algo, amado. Por gracia somos a salvos, amén, lo entendemos ahorita, decimos por gracia, y mucha gente ha tomado eso y lo ha desconectado como dijimos, y ha dicho no es necesario las obras, el Señor dice que es por gracia, amén, y Yeshua hizo la obra, Cristo murió por mí, la ley ya fue. Pero si usted se da cuenta de todos estos versos, amado, ahí está la gracia del Señor involucrada en este proceso. Cuando usted hace teshuvá, cuando usted vuelve al camino, el Señor dice que a los que hacen el bien el Señor voltea su rostro, pero la misericordia de Dios está involucrada. Entonces a lo que estábamos diciendo, yo le quiero agregar un punto. Dice, hacer el bien hará que Dios no esconda su rostro de nosotros. Hacer el mal hará que Dios aparte su rostro de nosotros. Pero por misericordia, por gracia, el Señor voltea su rostro hacia los obedientes. Así es como funciona la gracia del Señor. La frase que el pastor nos dice constantemente, dice, ¿la gracia es para quién? Para los, lo dijo el hermano Juan Manuel, bien, la gracia es para los obedientes. Y usted puede ver que la gracia no es algo nuevo, el Señor siempre ha mencionado su gracia durante toda la Escritura. Dice ahí en Génesis que Noé alcanzó gracia, y todos dicen, wow, alcanzó gracia, pero si se regresa un verso o adelante, no recuerdo, pero está junto, dice que Noé era un hombre justo y hacía lo correcto delante del Señor. Pero nos encanta decir, no, la gracia es para que yo viva y no importa lo que yo haga, no. La gracia del Señor está conectada con una persona que decide hacer teshuvá. El Señor entonces voltea su rostro que estaba volteado de él, lo mira, y cuando un hijo se acerca con esas obras, no importa, amado, lo que usted pueda hacer, no se puede ganar el favor de Dios. No importa qué tan santo usted sea, porque nosotros tenemos naturaleza pecaminosa. De nuestra boca han salido cosas que no deban de ser. Pero eso no significa que no hagamos el bien. Eso significa que usted tiene que volver a intentar y volver a intentar. Y tenemos un ejemplo puesto en Yeshua. Pero es cuando la gracia del Señor, su misericordia, nos podemos acercar y no merecemos ese favor, amado. Pero aún así alcanzamos gracia por obedecer lo que el Señor dijo. Por gracia es que somos salvos. Yo quiero que usted guarde esta fórmula y la anote, porque esa es como funciona la gracia, amado. Yo decía, ¿cómo entonces hacemos obras o no hacemos la gracia? ¿Cómo funciona? Pero una diferencia es llegar ante el Señor y decirle, yo cumplí y ahora me das tu gracia porque yo obedecí todo como me escribiste y yo taché aquí y guardé una vida. No, amado, esa no es la actitud. Así no funcionan, eso se transforma en otra cosa. Pero cuando usted obedece y dice, Señor, he fallado en muchas cosas, no he hecho lo correcto muchas veces, pero quiero seguir intentando y caminar. Es cuando el Señor entonces voltea su rostro y dice que tiene misericordia de nosotros. Aún en sus fallas, pero en un intento de obedecer, es que el Señor haya gracia con nosotros. Usted puede leer en su casa Isaías 64:5 y 6, y habla de las buenas obras y dice que no es nada ante el Señor, no es nada lo que podamos hacer. Pero aún así, el Señor pidió que camináramos en su camino. El Señor, sabiendo que íbamos a fallar, Él mandó un ejemplo. Pero como dicen, no se trata de que intenté y fallé y ya no lo intento. Y decir, no, es que de todo modo va a fallar, de todos modos no puedo. No, el Señor marcó el ejemplo y tenemos un camino que avanzar. Ahora nos saltamos hacia el tiempo de Israel. ¿Recuerdan cuando ya estaba disperso? Israel, la casa de Israel, ya las 12 tribus se habían separado. Y entonces el Señor se expresa de Efraín, que es la tribu principal, la que representa a Israel, y le dice en Oseas 5:3 que es un verso, es un libro muy bonito si usted lo quiere leer.
Dice, yo conozco a Efraín e Israel no se me oculta, porque ahora te has prostituido, Efraín, se ha contaminado Israel. Irán con sus rebaños y sus ganados en busca del Señor, pero no lo encontrarán. Él se ha retirado de ellos, Él ha volteado su rostro, ocultado su rostro de ellos. Y el Señor declara que Él será león como leona para Efraín y como leoncillo para la casa de Judá. Yo mismo desgarraré y me iré, arrebataré y no habrá quien libre. Me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y ¿qué? Y busquen su rostro. El caso de Israel era muy fuerte porque no nada más tenía el rostro oculto, sino habían sido dispersos. Y súmale todavía que habían sido divorciados del pacto. Ellos tenían que hacer teshuvá, tener que ser recolectados, y aparte el Señor tenía que mandar la forma de perdonarlos. Dice después en el capítulo 6, dice, vengan, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Recuerda la profecía de los huesos secos. Cuando el Señor promete que le va a dar vida a Israel que estaba muerto, al hijo que se había alejado y que había perdido todo, el Señor promete que lo iba a juntar y dice, no más serán 2 pueblos, sino por la puerta, por la piedra, iban a ser juntos nuevamente, iban a ser un solo pueblo. Y estamos empezando a ver el cumplimiento, pero sabemos que cuando venga el Mesías lo veremos completamente cumplido. Ahora fíjese cómo termina Oseas y me encanta. Dice, ¿quién es sabio para que entienda estas cosas? ¿Quién es prudente que las comprenda? Porque rectos son los caminos del Señor. Rectos, su camino es recto. ¿Y quiénes andarán por ellos? Los justos. El Señor dice que cuando uno obedezca sus mandamientos alcanzará justicia. Esa es la justicia de Dios. El Señor dice que obedezcamos y entonces seremos vistos como justos. Y si usted quita la palabra justos por lo que usted pensaba que era y lo reemplaza por alguien que obedece los mandamientos de Dios, entonces la Escritura va a tener otro sentido. Cuando dice Yeshua, yo no vine por justos sino por pecadores, Él está diciendo, yo no vine por los que cumplen la Torá, vine por los que no la pueden, los que la están quebrantando. Y uno dice, bueno, tiene más sentido que decir eso. Los justos heredarán la tierra, mas los justos se alegrarán. Los justos van a ser rescatados. Los justos son los que guardan los mandamientos del Señor. Esa es la justicia. Y el Señor nos deja ese camino y nos lo deja todo escrito en su palabra. Pero como no leemos el Antiguo Testamento, amado, desconectamos muchas cosas. Dice, pero los transgresores ¿qué? Tropezarán en ellos, en los caminos del Señor, a pesar de que son rectos, son perfectos. Los transgresores están diciendo que es maldición, que no es lo que Dios dejó, que está clavado en la cruz, que es maldición inclusive la Torá del Señor, que es opresión, y están tropezando en ellos. ¿Cómo es posible que lo bueno y lo que el Señor crea para otros puede ser algo dañino? Y es lo que yo veo que el Señor hace en esa contradicción, porque el Señor lo dice cuando están presentando a Yeshua, dice que Él iba a ser contradicción para unos y para otros. Y yo lo que entiendo es como la serpiente fue levantado, lo curioso es que lo mismo que les hacía daño es lo mismo que los sanaba. Y yo cómo lo puedo comprender, que Yeshua, el mismo que es levantado para nosotros cristianos, es el Yeshua que nos trae vida, pero la Torá la misma es la que trae la muerte para algunos. No porque sea muerte la Torá, sino porque es mal tomada por nosotros. Para algunos que no tienen la revelación del Mesías, la Torá es la misma que les da vida, pero el Mesías es el mismo problema que les está causando. Para unos bien y para otros mal, y es lo que dice Él, será contradicción para muchos. E Israel, amado, Efraín, tenía el rostro oculto del Señor. Ellos estaban dispersos y aparte, amado, como les dije, estaban divorciados. O sea,
cosa sobre otra, ellos no tenían, amado, forma de volver. Si usted recuerda por qué fue disperso Israel, se va a remontar al tiempo de Jeroboam, y se acuerda que hice un mensaje de los pecados de Jeroboam en nosotros. Yo pienso que si usted quiere volver y arrepentirse de esos pecados que está en nosotros, tenemos que dejar de hacer eso. Dice que en el primer libro de Reyes 14:15 dice que el Señor iba a sacudir a Israel como una caña y que los iba a esparcir. Y dice que los iba a entregar por los pecados de Jeroboam. Y si usted recuerda, los pecados de Jeroboam es que él cambió las fiestas de Dios. Las fiestas que el Señor entregó para que su pueblo Israel las celebraba, las cambió el esquema. Él cambió el sacerdocio, levantó nuevos ungidos y cambió el lugar de adoración para hacer voltear a la gente de Judá. No quería que la gente viera a los judíos. Suena muy familiar como lo que vivimos hoy en día, amado. Fiestas diferentes en las congregaciones, tenemos ungidos que están siendo levantados y han sido levantados sobre el pueblo, y el objetivo es que no volteemos a ver a Judá. Que si algo judío se acerca, eso no está bien. No, judíos he visto cómo les cierran la puerta para que aprendan. Se les prohíbe a las congregaciones que aprendan de otros lugares como judíos. Y se nos ha metido un temor por escuchar cualquier cosa que tenga que ver judío por la palabra judaizante. Se nos ha hecho un tabú aprender una palabra en hebreo, pero como dice el pastor, el griego, bienvenido, échenle todo lo que quieran, pero hebreo, cuidadito con que te eches una palabra en hebreo, porque te haces enemigo de la mentalidad común. El cambio de fiestas, levantar sus ungidos y cambiar el lugar de adoración es lo que causó que Israel fuera disperso. Súmele esto, amado. Ahora, por ahí de Lucas 2, amado, ya regresando a los tiempos que ahorita estamos viviendo. Nosotros tenemos acercándonos para Yom Kippur y estamos creyendo que el sacerdote Yeshua es quien ofreció todo este proceso para nosotros poder ser redimidos. Él se presentó con su sangre en el tabernáculo que Moshe vio, donde lo vio, y él ofició todo el proceso para el perdón de un pueblo que no podía volver. Siendo partícipes de su muerte, y en el tiempo de la resurrección será cuando finalmente se consuma esto, o se ha terminado este proceso. Y si algunos ya no estemos en ese tiempo y veamos que resucitamos, vamos a gritar de emoción. Porque lo que creímos toda nuestra vida, cuando veamos familiares estar levantados, cuando escuchemos ese shofar, va a ser tiempo de regocijo. No nada más va a ser tiempo de escuchar la trompeta. Va a ser un tiempo de temblar para los que saben que están haciendo mal, pero regocijo para los que esperan a su Mesías. Va a ser gritos, va a ser emoción, pero también va a ser gritos de dolor, amado. Y cuando Yeshua se presenta en esta tierra, cuando viene a nacer, pasa más o menos en los tiempos que estamos viviendo ahorita en estas fiestas. Si usted ya ha visto los estudios, sabemos que Yeshua nació en la fiesta de Sukkot. Estamos próximos a vivirla. Estamos próximos a estar celebrando esa fiesta. Y lo importante de esta historia que le quiero mostrar, amado, es que el Señor mostró su plan nuevamente de redención. Y esto es lo bonito. Si usted no se perdió en los puntos anteriores, que espero que no, amado, y si sí, déle otra repasada, porque créame que le va a aclarar muchas dudas sobre la gracia. Pero fíjese lo que el Señor habla en Lucas 2. Por ahí está pasando los tiempos de purificación de Miriam, y es tiempo para que Yeshua sea llevado al templo para ser presentado y circuncidado. Y por ahí pasa una historia de una persona que se llama Simeón, que dice que él esperaba la consolación de Israel. Y dice que el Señor el Espíritu Santo lo llevó al templo y lo vio y lo cargó y declaró unas cosas muy bonitas, amado, que dice que al fin iba a venir la redención de Israel. No habla nada más de la redención de Judá,
sino Él habla de la redención de Israel. Dice Lucas 2:29, dice: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, o sea, que pueda dormir o morir, porque mis ojos han visto tu salvación, tu Yeshua, la cual has preparado en presencia de todos tus pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Como le digo, estas son historias que no se leen en la Navidad, porque dice Israel, eso no es para nosotros, nosotros somos la iglesia, vamos a lo que nos queda a todos, es lo que creemos antes. Pero amado, si usted lee adelantito una historia de 2 versos, habla de una mujer. Y cuando yo leí que tenía 7 años dije, ay, ha de haber algo especial. Ya cuando uno le empieza a prestar atención a los números, dije, 7 años está casado. Creo que hay algo bonito, porque 7 es algo importante. Dije, Señor, muéstrame qué hay aquí. Y cuando lo primero que el Señor me mostró fue la palabra Aser ahí, dije, ¿qué hace una mujer de Aser aquí en esta historia? Una mujer que tendría que estar perdida sin conocer su identidad, pero todavía él tenía forma de rastrearla y estaba esperando ahí. Y esta profetisa se llamaba Ana. Y lea conmigo, amado. Dice, y había una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de una edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y después de viuda hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia que el Señor le muestre algo oculto, pero a mí me pasa como cuando, si tuviera mucho tiempo en el agua y de repente respiro, y es como que usted pudiera empezar a ver detalles que nunca había leído. Es algo hermoso, amado. Si no le ha pasado, pídale al Señor que le muestre cosas. No pasa muy seguido para mí, pero cuando pasa este verso me hizo llorar cuando empecé a leerlo y leerlo y leerlo. Y quiero ver fíjese esto, ¿cómo es que hay una mujer de Aser en esta historia? Esta mujer no debería de estar aquí ni siquiera, no debería de ser mencionada tal vez, pero el Señor quiere mostrarnos algo. Y yo lo que pude ver es que el Señor realmente tiene misericordia, porque me regresé al tiempo cuando dice que muchos de Aser se arrepintieron y fueron y tuvieron que peregrinar días tal vez para llegar a Jerusalén al llamado del rey Ezequías. ¿Se acuerda que leímos esa historia? Que dijimos que el rey Ezequías dijo que celebraran la Pascua o Pesaj y algunas personas de Aser dijeron, ok, vamos a hacerlo. Y yo veo que realmente su palabra es verdad cuando dice que Él tiene misericordia a 1000 generaciones, a millares. Y eso fue algo muy hermoso, pero después vi a Aser y el diccionario común dice que es feliz. Y es algo muy bonito, pero cuando busqué me salió ahí el origen o la raíz de Aser. Dice que cuando su mamá lo nombró, dijo, qué felicidad, queriendo decir las mujeres me llamarán feliz. Pero su raíz viene de Ashar y significa bendecido, feliz o caminar recto. Camino. ¿Se acuerda que dijimos de un camino recto? Avanzar hacia adelante. Y busqué unos versos y dice Proverbios 4:4. Entonces él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Verso 14, aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala porque ella es vida. Diga, su instrucción es vida. Dígalo nuevamente, su instrucción es vida. No entres en la senda de los impíos, ni vayas, dice Te Asher, ni camines por el camino de malvados. Entonces Asher sí es felicidad, pero hay otro significado que nos puede interesar más, que es caminar en un camino. Y dice aquí en este Proverbios, dice que caminemos en el camino del Señor, en sus mandamientos. Y dije, wow, esto empieza a tomar más sentido. Recuerde que la Teshuvá, amados, es volver a reconocer el camino del Señor, y Ashar es caminar por él. Caminar por el camino recto. Ahora me salté al nombre de Ana, y Ana en hebreo significa Hana. ¿Y saben de qué palabra viene? De Hanún, la que vimos. Se recuerda que dice que el Señor sea clemente.
Y Ana significa favorecida, que obtuvo gracia. Y dije, wow, Ana obtuvo gracia, de la tribu de Asher. Y si caminamos en su camino, dije, wow. Hanún viene de Hana. Y después me salté al nombre de su padre amado. ¿Saben qué significa Fanuel o de dónde proviene Fanuel? De Peniel, de Penuel, dice que es el rostro de Dios. Ana, gracia, padre del rostro de Dios. El Señor está diciendo algo aquí que leímos hace un momento. Viene de Panam y de él, así como Daniel, todos los nombres que son compuestos. Panam, Peniel. Recuerda cuando Jacob estuvo peleando con el ángel y le dijo, he visto al Dios rostro a rostro y no muerto. Peniel, y por eso le llamó Peniel a ese lugar. Y en griego no tiene mucho sentido, pero gracias a Dios que ahí guardaron de dónde provenía ese nombre. Entonces quiero que lea conmigo este verso nuevamente. Ya le cambié los nombres a hebreo para que lo pueda tener más sentido. Dice, y había una profetisa llamada Hana, hija de Penuel, de la tribu de Asher. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y después de viuda hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta mujer estaba esperando algo. Y llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño. ¿De cuál niño está hablando? De Yeshua. A todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Si usted ya reemplazó algunos conceptos, probablemente haya tenido alguna idea, pero le quiero ayudar por lo que yo entendí. Es nuestra historia de redención, hija de Asher como representante de Israel, casada bajo un pacto perfecto de 7 años con el Eterno, después que Dios quedó sin esposo, quedó viuda por 84 años. Y lo que yo entendí, amado, puede ser que me haya equivocado, pero yo lo que encontré son los 2 ciclos, cuando dice en la profecía que dice, después de 2 días nos levantará. Es perdonada o perdonado Israel por gracia, por Hana. Y entonces el Señor vuelve su rostro, su Penuel. Si ellos entran y caminan Asher por la única puerta, como dijo el pastor, la puerta que es el camino, la verdad y la vida. El miércoles tuve que anotar eso porque estaba completando todavía este mensaje y dije, wow, esa es la historia de su redención, amado. El Señor había volteado el rostro a fin de cuentas a Israel en ese momento y todavía faltaba mucho que cumplirse porque él tenía que morir. Pero ahora, si usted ya no pude llegar más porque me estaba empezando a meter, pero si alguien nos ha perdido y lo quiere estudiar en su casa, si usted entiende que esto pasó en el 8º día cuando terminó Sukkot, amado, estaba el templo lleno. Fue el día de Shemini Atzeret o la Simchat Torah. Y algunos relacionan el 8 con un nuevo comienzo. Fue el día de su Brit Milá, de la circuncisión de Yeshua. Y eso representa algo. Yo pude ver que ahí había algo profético cuando había derramamiento de sangre de ese niño, de Yeshua. Yo puedo entender que la Brit Milá o la circuncisión es un pacto entre Dios y su pueblo. Entonces yo entendía que en ese momento el Señor estaba diciendo, se va a renovar el pacto con Israel. Se va a renovar el pacto. Y yo pude ver ahí, y si usted entiende que no fue un hecho cerrado, sino que el templo estaba lleno, amado. Ese día estaba lleno el templo. Por eso es que vemos muchos escenarios. Y yo quiero que usted lo medite en su casa, porque qué significa todo esto. Pero más importante, que vea su historia de redención. El Señor está dispuesto a voltear su rostro si usted hace teshuvah. Si usted anda en sus caminos, Asher. Y usted está dispuesto a volver a entrar al pacto. Qué historia tan hermosa está escondida en 2 versos, amado, que muchas veces no le tomamos atención. Y para mí, esto es un tesoro. Es algo tan bonito como el Señor mostró su amor y su historia de redención con una mujer llamada Hana.
hija de Peniel, de Panuel, del rostro de Dios, de la tribu de Asher, casada 7 años. El Señor es hermoso, amados. Este es un tiempo de introspección, amado. Es un tiempo de estar pensando y estar reflexionando. Estamos encaminados hacia ir a Sukkot, hacia Yom Kippur. Y usted medite, amado, si usted se ha desviado del camino del Señor. Yom Kippur no es un día para que usted en la mañana se despierte y se prepare, sino que se ha tenido preparación, muchos con 50 días inclusive antes de iniciar Yom Kippur. Recuerde que estas fiestas tienen un cumplimiento profético. Cuando venga el Mesías y escuche el shofar, se desencadenan toda la serie de procesos. Y como dice Pablo, no tiene necesidad de que se les explique, porque cada año lo vamos a estar haciendo, para que usted tenga en mente y guarde en su corazón lo que tiene que guardar. Dice Salmo 139, 23 al 24. Y si usted puede acompañarme orando, cerrando sus ojos, pidiéndole al Señor que le muestre, que como decía Ian, lleguemos limpios y seamos aprobados. Dice: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame por el camino eterno. Guíame por tu camino eterno. Guíame por tu instrucción. Y muéstranos si nos hemos desviados de tu camino, Señor. Muéstranos si nos hemos alejado. Queremos hacer Teshuvah nuevamente, Señor. Gracias por Yeshua, por la puerta. Gracias por voltear tu rostro hacia nosotros. Y gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu prenda hermosa, tu ruach, porque ahora podemos caminar, Señor, con tu ayuda. Gracias por Yeshua, que nos marcó el camino que estaba extraviado. Y gracias por enseñarnos, Señor, tu verdad. Que seamos hallados dignos, Señor, como un pueblo. Límpianos, Señor. Límpianos, Padre. Así como decía Ian, yo quiero aprovechar para pedirle perdón, amado. Lo voy a hacer tal vez en persona. Tal vez no podemos hacerlo mucho por la cercanía ahorita, pero discúlpeme, amado, y acérquese conmigo si le he fallado en algo, si le he ofendido en algo. Y perdóneme, amado, si yo le he ofendido de verdad. Sé que esto es algo que hacemos todos los años y alguien dirá, no necesitamos un día especial. Alguien dirá, no, yo me arrepiento diario, pero es una realidad que en días como estos y tiempos como estos tenemos que entrar más profundo y decirle al Señor, inspeccióname, Señor. De acercarnos y pedir perdón, de dar a la persona que le quitamos, de restablecer reputaciones, de desmentir cosas. Tiempo de hacer como Zaqueo, que se tuvo un verdadero teshuvah. Que el Señor nos siga trabajando en nuestras vidas, amado. Que el Señor nos muestre en lo oculto y que podamos ver las desviaciones, como dice el salmista. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno de tu Torah. Amén. Que Dios les bendiga, amados. Denle un fuerte aplauso al Señor por su misericordia. Amén, qué hermosa palabra. Y yo solamente quiero añadir un aspecto profético en Oseas capítulo 6, verso 2. Esta cita tiene un aspecto profético más del que ya Dios le reveló a Edgar. ¿Cuántos saben que 1000 años es un día y un día son 1000 años? ¿Cuántos saben eso?
¿Sí? Así dice la escritura. Miren el verso 2 de Oseas. Dice, después de 2 días. También podría ser de 2000 años. 2 días. En hebreo es Bet Yom. 2 días, 2000 años. Dice, ¿nos qué? ¿Qué dice tu Biblia? En el versículo 2. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Bien importante, hermanos, que lo aprendan. Que es un aspecto profético para los últimos tiempos. Oseas 6, 2. Después de los 2 días, hablamos también que se puede ver como 2000 años. ¿Lo tiene? Ok. ¿Qué dice que va a pasar después de 2000 años? No te oigo. Nos dará vida, nos vivificará. Y al tercer día nos levantará. Viviremos delante de Él. Ahí el 3 después se los explico. Pero miren cómo dice después de 2 días. Un aspecto profético para 2000 años. Y ya los cumplimos. Ya cumplimos esos 2000 años. Así es que créeme, el Señor viene pronto. Así es que estate preparado, porque quizás lo podamos nosotros ver en las nubes como Él lo dijo. Amén. Un aplauso al Rey. Que Dios te bendiga ricamente.